empresas peleándose por el 3 o el 4% del mercado. Eso no existe hace mucho en Argentina, ¿sí? Y no cambió en estos 10 años con este gobierno. Por eso pueden subir los precios de esa manera. Vamos a verlo ahora, empresa por empresa. Vamos a ver una placa de la empresa Molinos Río de la Plata. Molinos Río de la Plata tiene una participación en el mercado del 55% promedio en sus productos, ¿sí? Tiene muchísimos productos Molinos Río de la Plata, ¿sí? Y en todos es líder. El promedio de mercado que tiene es el 55%. ¿Cuánto fue el aumento promedio de los productos de Molinos en 2012? Un 42%. Por lo tanto, logró una ganancia sobre patrimonio del 45%. Molinos, si usted abre la alacena, no solo tiene esos productos que le mostré recién, como el aceite cocinero, como la yerba, ¿sí? También tiene el bizcochuelo exquisito, que es líder en bizcochuelos. Tiene las gelatinas y flanes y postres exquisitas, que son líderes en su mercado, ¿sí? Tiene el rebozador preferido. Tiene productos congelados. Tiene casi el 70% del mercado de los productos congelados. En todos los mercados en los que participa es líder. En algunos es un monopolio y en otros es un oligopolio. Ganó un 42% sobre patrimonio. En los últimos 2 años ganó un 102% sobre patrimonio. Es decir que, para hacerlo más gráfico, donde hace 2 años había un Molinos Río de la Plata, ahora hay 2. Y eso lo pagó usted. Es una transferencia de ingresos de toda la sociedad hacia estas empresas. Si antes había un molino y en 2 años hay 2 molinos, es decir, o duplicó lo que era su fábrica o puso otra fábrica, es porque usted se lo pagó con una transferencia de ingresos. Con esos ingresos que le van a subir ahora y el aumento de precios se lo saca, así lo duplicaron. Vamos a ver otra de las grandes empresas argentinas, las que les interesa al país. La Serenísima. Vamos a ver la placa. Tenemos una placa, vamos a ver los datos de la Serenísima. La Serenísima tiene con todos sus productos, partiendo de la leche, la manteca, los postres, todo lo que ustedes consumen de la Serenísima, los quesos, una participación promedio en el mercado del 49%. La mitad del mercado. Recuerden que les dije que entre Serenísima y Arcor prácticamente venden todos los lácteos del país. ¿Cuánto fue el aumento promedio de la Serenísima el año pasado? 41%. ¿Cuánto ganó sobre patrimonio? El 44%. Es decir, un poco más todavía que lo que ganó Molinos Río de la Plata, ¿sí? Y así tiene productos, la Serenísima, que aumentaron, como el Actimel, un 48%, ¿sí? Tiene productos que aumentaron más del 70%. Así, en los últimos 2 años, la Serenísima ganó un 110% sobre patrimonio. Nuevamente, donde había una fábrica, ahora hay 2. La Serenísima duplicó su patrimonio. La Serenísima duplicó su patrimonio. Eso es lo que le vamos a mostrar en cada uno de los casos. En 2 años. Eso en el mundo no existe. Eso, si hay un mercado de competencia, no existe. Y mucho menos cuando estamos hablando de grandes empresas. Cuando una empresa es pequeña tiene mucho potencial para crecer muy rápido. Cuando una empresa es grande, tarda muchos años. Es decir, una ganancia normal en el mundo de una empresa es el 10, el 12% anual. Aquí ganan el 45, el 50 y así duplican lo que ganan. Vamos a ver otra empresa, Arcor. Miren, Arcor tiene una participación en el mercado del 41%. Arcor, les doy algunas marcas que ustedes por ahí no se dan cuenta que son de Arcor, como Salsati, como La Campañola, ¿sí? Son todas empresas que fue comprando en estos años y así llegó a esa participación en el mercado del 41%. El aumento promedio del año pasado de Arcor fue del 46% y la ganancia sobre patrimonio fue del 48%. A ver, en el caso de Arcor, al igual que en las otras, donde había un Arcor, hay 2. Y miren, pueden ir a verlas y las van a encontrar. Abrió nuevas plantas en los últimos años. Abre una planta promedio por año.
van duplicando su patrimonio. ¿Y cómo lo hacen? A ver, usted dirá, bueno, deben ser muy hábiles, debe ser muy competitivo el señor Pagani, el dueño de Arcor, para lograr estas cosas. ¿Sabe cómo lo hace? Comprando otras empresas. ¿Sí? La Campañola era la principal fábrica de mermeladas del país. Bueno, hoy es de Arcor. Inca era la principal fábrica de tomates en lata del país. Bueno, es de Arcor. Muchísimas empresas pasaron a las manos de Arcor. ¿Saben cómo lo hicieron? ¿Sí? Bueno, cuando fueron grandes, primero obviamente Arcor tuvo a Cavallo como ministro de Economía, que le consiguió bajar, darle reembolsos a la exportación de chocolates y caramelos, y así se convirtió en el primer exportador de caramelos del país, porque el Estado, por cada caramelo que exportaba, le daba un subsidio, ¿sí? Y además le subió los aranceles a la importación para que nadie pudiera competir. Y cuando se hizo grande, lo que hizo fue empezar a apretar a los proveedores de insumos para que no les vendieran a su competencia o para que le vendieran más caro. Y empezar a apretar a las cadenas de supermercados para que no le compraran a sus competidores. Y cuando el competidor estaba bien caído, iba y lo compraba. Y así llegó a esta situación en donde las crisis no le hacen mella y en donde en momentos de inflación se quedan con su salario, con sus aumentos. Eso pasó también con la empresa Ledesma. Bueno, la empresa Ledesma la conocemos por muchas cosas. Tiene una participación en el azúcar Ledesma en el mercado del 75%. El aumento promedio del año pasado fue el 40%. ¿Saben qué pasó en el mundo con el azúcar el año pasado? El azúcar es un commodity, ¿sí? Tiene precio en los mercados internacionales. El azúcar bajó el año pasado en el mundo un 8%. Aquí subió un 40%. La ganancia sobre patrimonio de Ledesma fue del 40%. Ledesma fabrica 330.000 toneladas de azúcar por año. Y no solamente le vende en azúcar a usted, le venden azúcar a las fábricas de gaseosas, a las fábricas de jugos, a las fábricas de golosinas. Todo lo que vaya a azúcar, ahí está Ledesma. Y Ledesma es la que está esperando que usted reciba el aumento de sueldo para subir el azúcar y para quedarse con ese aumento de sueldo. Donde había un Ledesma, hay dos Ledesmas. Duplicó su patrimonio en 2 años. Vamos a ver la última, que parece poco importante porque fabrica hamburguesas. Pero ¿sabe qué? En Argentina se venden muchas hamburguesas. Y así esta empresa, Patty, se convirtió en una de las principales empresas del país hasta que la compró Quick Food. Y entonces se quedó con el 60% de participación en el mercado. Entonces lo maneja. Y entonces el año pasado pudo subir sus precios un 42%. Y tuvo una ganancia sobre patrimonio del 48%. Casi el 50%. En los últimos 2 años, Quick Food ganó un 118% sobre patrimonio y entonces tiene más que el doble, pero vamos a poner 2 en un esfuerzo de producción. A ver, 118% sobre patrimonio en 2 años. Esto solo se logra cuando usted tiene una posición dominante en el mercado. En Argentina hay una ley de abuso de posición dominante que no se cumple, que debería hacerse cumplir por la Secretaría de Comercio Interior, ¿sí? Más allá de las razones macroeconómicas que pueda haber, que a mi juicio hoy por hoy no lo son tanto, pero aunque las haya, porque hay economistas que piensan que sí, que por ejemplo la emisión monetaria genera inflación. Si hubiera un mercado de competencia, esto no sucedería, pero no hay competencia en Argentina. Entonces la responsabilidad es del gobierno para frenar este abuso. Lo que ayer le aumentaron, se lo pueden sacar. Cuídese. Nos está esperando nuestro invitado. Estamos con Luis Delia. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, empiezo ya que estoy con el tema que estaba hablando, porque la presidenta le pidió a las organizaciones sociales que le ayuden en este control. Dígame. Bueno, no es la primera vez que el kirchnerismo apela a nosotros, ¿no? Kirchnerismo del que nos sentimos orgullosamente parte, ¿no? Recuerdo en momentos fundacionales, cuando hubo un problema similar con los combustibles, nosotros tuvimos que hacer movilizaciones que generaron